Ok, pues bueno, bienvenidas y bienvenidos, apreciables maestros. Pues es un enorme placer para mí poderles saludar de nuevo y haber coincidido una vez con una materia que pues nos va a dejar mucho la aportación dentro de la estructura académica, ¿no? Entonces, esta parte de la PNL, pues en realidad es una materia que va como que encaminando mucho la capacidad interpersonal que vamos a ir como que abonando y construyendo. Algo que es muy interesante dentro de la programación neurolingüística es que nos ayuda como que al estar aquí en el aula. Vamos a ver algunos fundamentos dentro de la psicología y cómo también todo esto nos va como que estructurando, ¿sale? Entonces, la dinámica va a ser la siguiente, van a haber participaciones activas en donde pues también me van a ir comentando algunas cuestiones dentro de lo que ustedes hayan revisado o cómo tal vez pueden ir como que implementando esta parte de la programación neurolingüística. Y aunado a esto, pues vamos a ir como que revisando los temas centralizados de cada una de las aportaciones dentro de la misma, ¿ok? Va a ser una materia en realidad pues muy tangible, muy digerible, no va a estar tan difícil de comprender porque prácticamente es ir como que revisando acciones interpersonales. Nos vamos a conectar en dos sesiones divididas de 40 minutos, ¿ok? Entonces, en lo que termine esta sesión, bueno, van a entrar al mismo enlace para poder recuperar la sesión número 2 y vamos a tener un tiempo de 5 minutos para que se preparen un café, para que tomen un poco de agua o se alisten por si quieren estirar las manos, las piernas o lo que ustedes gusten, ¿sale? Entonces, para que lo tomemos en consideración. Prácticamente la secuencia de actividades y todo lo que vamos a hacer es prácticamente para ir como que estructurando mucho esta parte de la PNL y como también nosotros y nosotras podemos ir como que abonando a esta adaptación, ¿ok? Entonces, pues de lleno vamos a ir como que ir implementando todo esto de lo que nos ayuda la programación neurolingüística, que siento yo que en muchas veces y en muchas ocasiones, pues esto nos va a ir ayudando también para ir como que a ir identificando los caminos que hemos recorrido, cómo hemos comunicado todo lo que en el momento del aquí y el ahora nos ha acompañado, ¿no? Y cómo también todo esto se puede sistematizar, ¿no? Entonces, programación neurolingüística, pues va a ir como que implementando mucho el bienestar de cada una y de cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces vamos a ir como que viendo esta parte resiliente y la evolución dentro de la pasividad y la actividad que ustedes van realizando, ¿sale? Entonces, antes de ir iniciando con esta parte de la materia de la programación neurolingüística, es también que ustedes se vayan como que presenciando, sintiéndose en el aquí y en el ahora, sobre cómo se sienten con los demás, ¿no? Porque es como que ir asignando como que esta parte de la asertividad que tengo con mi persona, pero también de la asertividad que yo puedo expresar para con las y los demás. Es también que vayan como que revisando a dónde se van a ir dirigiendo, quiénes están a su alrededor, qué tipos de responsabilidades tienen, cómo han trascendido las etapas de su vida a lo largo de su recorrido, ¿no? Entonces, esta parte de la programación neurolingüística, pues es un arte, ¿por qué? Porque nos va a buscar como que esta capacidad de una salud estratificada en nuestra capacidad individual, ¿no? Entonces, es importante también dentro de esta función de la programación neurolingüística revisar la capacidad biopsicosocial, que aquí también ya vamos a ver desde la potencialidad biológica, cómo es mi cuerpo, cómo me siento con mi cuerpo, cómo he adquirido algunas habilidades dentro de mis sensaciones y emociones, y lo psicológico dentro de cómo pienso, cómo expreso mis emociones, cómo expreso mi sentir, ¿no? Y cómo soy asertivo con el contexto en el cual yo me voy involucrando. Aquí ya se encamina mucho la capacidad social. Entonces, la programación neurolingüística también va a tener como que esta subdivisión de la explicación de qué es la programación neurolingüística, pero más que nada nos da como que esta capacidad de ir viendo nuestras capacidades biopsicosociales y cómo pues prácticamente necesitamos nosotros y nosotras trascender dentro del equilibrio que debemos de tener para mantener pues prácticamente un estilo de vida sano, ¿no? Entonces va a entrar mucho esta capacidad de cómo percibimos con nuestros sentidos,
de cómo también vamos descubriendo algunas cosas que son muy bonitas en mí, algunas cosas que yo considero maravillosas, algunas cosas que van potencializando mi capacidad humana y prácticamente todo cómo lo voy desarrollando para ir planificando mi vida y partiendo dentro de esta pues prácticamente metodología de adaptación, ¿no? Y también es algo curioso dentro de esta parte de la PNL, en cómo nosotros somos resilientes ante los problemas, ¿no? Entonces, cómo también vamos adaptando nuestro mapa curricular y cómo podemos ir integrando como que esta función, pues prácticamente interpretativa acerca del diferente contexto que tengo a mi alrededor. Otra parte también interesante dentro de la PNL es como que enfocarnos mucho en esta parte de la inteligencia emocional, en el liderazgo que mantenemos y cómo vamos como que también siendo pues prácticamente protagonistas de nuestra historia de vida, ¿ok? Entonces, pues prácticamente vamos a ir viendo cuestiones neurológicas, cómo también esto nos ayuda, cómo también vamos como que revisando las capacidades de análisis, ¿no? Y es también, como les mencionaba hace ratito, darse un vistazo, revisar cómo se sienten en el transcurso de esta clase también, si tienen algún aquejamiento, si hay alguna preocupación, porque prácticamente todo eso es programación neurolingüística. ¿Ok? Entonces, esta parte dentro del origen, pues se va representando pues prácticamente con John Grinder. Él empieza como que a tener como que un proceso epistemológico fundamentado, ¿no? Vamos a ir comentando un poquito acerca del origen de la programación neurolingüística. Si bien al día de hoy sabemos que podemos controlar, ¿no? Nuestras emociones, podemos controlar nuestras capacidades cognitivas, nuestras conductas, ¿no? Pero en algún momento pues nos vamos a dar cuenta que a veces no vamos a estar como que sobrevalorando las cosas de una manera coherente, ¿no? Inclusive es como que revisar prácticamente cómo yo voy interpretando las cosas, cómo yo voy también solventando algunas situaciones, ¿no? Y esta parte de la programación neurolingüística es lo que Grinder empezó como a que revisar para poder comprender cuál era el trabajo de los psicoterapeutas, ¿no? Empezó como que identificando prácticamente la investigación dentro de la terapia gestáltica. Vamos a hablar mucho dentro de la gestalt, porque trabaja mucho esta imagen de la figura y fondo, ¿no? Es como, por ejemplo, yo puedo verles ahorita en pantalla digital, puedo ver al maestro Cuauhtémoc, a la maestra Isela, al maestro Alfredo, ¿no? Que son quienes tienen habilitada su cámara, pero solo puedo ver esa figura, ¿no? No puedo ver el fondo que tengan alrededor de ellos, ¿no? O de ella. Entonces, algo muy unificado es, al momento de ahorita están en un escenario social de ir representando el papel de ser maestros recibiendo una clase de programación neurolingüística, ¿no? Que es el papel que les toca, ¿no? De papel participativos, papel de escucha, papel de atención, papel de aprendizaje, ¿no? Pero esta parte de la gestal, del aquí y el ahora, también nos ayuda a ir siguiendo una verdad objetiva, ¿no? Y es algo bien chistoso, porque yo a veces lo planteo desde esta manera. Yo siempre pregunto a veces en las sesiones de clases, ¿no? Y justo hace rato estaba yo leyendo algunos mensajitos de algunos maestros que pidieron permiso por condiciones de trabajo, por condiciones exteriores que tal vez el ambiente que les ha como que pues prácticamente frenado el estar en la sesión del día de hoy. Pero hay algo bien interesante dentro de la gestal y dentro de esta parte de la psicología humanista que también Grinder quería como que trabajar, que era esta parte de la verdad objetiva, ¿no? Y cuando nosotros seguimos nuestra verdad objetiva, buscamos aquello que nos interesa, aquello que sí nos va a servir, aquello que me llama la atención. Entonces, regreso. ¿Cuántos de ustedes verdad quieren estar en pantalla digital ahora, percibiendo esta clase, escuchando esta clase y estando acá? ¿No? Es como ir viendo esta relatividad. El maestro Cuauhtémoc levanta la mano, el maestro Alfredo también la maestra Isela. Pero hay algunas consideraciones bien prácticas, ¿no?
Esta parte de la programación neurolingüística también nos ayuda a ver nuestra verdad objetiva. Muchas veces esto es lo que nosotros seguimos. Sigo mi verdad objetiva queriendo estar en la clase de la programación neurolingüística. Uno, porque me doy cuenta de que estoy percibiendo algo que va a ser bueno para mí, estoy viendo algo que va a nutrir tal vez mi capacidad como persona, estoy tal vez en un estímulo que es algo muy viable para mí, aunque sea en pantalla digital. Pero hay consideraciones dentro de la PNL que nos ayudan a ser asertivos y decir, pues yo no quiero estar en esta clase, tal vez porque me preocupa que estoy tal vez en el trabajo y no puedo escuchar de manera atenta la clase, ¿no? Y si no voy a recibir bien la clase, pues mejor no entro, ¿no? Que es como que en ese camino también de ir como que viendo cómo nos programamos, cómo nuestro sistema del neurodesarrollo, de nuestro neurodesarrollo va adaptando cada una de estas consideraciones y cómo lo lingüístico nos va comunicando en cada uno de estos campos de acción. También, dentro de esta parte, Grinder empezaba como que a ver dentro de la Gestalt e ir revisando cómo las personas tienen esta parte potencializada de enmarcar una función holística. La Gestalt siempre va a remontar la adaptación dentro de la sensibilización del aquí y el ahora, de la centralización en la persona, ¿no? Y ir viendo como el entorno que se va a ir desarrollando y explorando en el contraste de cada una y de cada uno de ustedes. Empezó también a revisar como que esta parte también de el enfoque sistémico, ¿no? De cómo es el sistema, la teoría general de los sistemas, cómo la sociedad también trabaja en un entorno adaptativo para que nosotros podamos programar las secuencias adaptativas de nuestra conducta. Y también dentro de esta parte de Virginia Satir empezó como que ir viendo la terapia familiar, ¿no? En cómo también hay constelaciones dentro de la capacidad familiar que van como que pues generándonos esta capacidad dentro de la programación neurolingüística que vamos representando y habló un poquito acerca de esta parte del psicoanálisis, de cómo la terapia psicoanalítica también va desarrollando conceptualizaciones que también van en la zona de desarrollo próximo. Estos estudios que prácticamente Grinder empezó como que a revisar, era para que ir viendo adecuadamente la interacción humana y cómo también esto en especial va como que abonando un sistema de descubrimiento para ver qué cuestiones positivas y negativas teníamos para poder ir hablando del término neurolingüístico, ¿no? Entonces, esta parte también es bien interesante porque ha evolucionado a lo largo de la historia, ¿no? Y es como que muy interesante también como que ver toda esta capacidad que nosotras y nosotros podemos entablar desde una secuencia dentro de la PNL. ¿Ok? Y como bien ha estructurado dentro de este marco epistemológico investigativo en donde se saca la teoría de la programación neurolingüística, pues entra mucho en revisión de la importancia del estilo de vida de la persona. ¿Ok? Entonces es algo dentro de la naturaleza humana también como que ir vivenciando e ir como que integrando con conceptos básicos que nos van ayudando a la comprensión de nuestro entorno. ¿Ok? Entonces, vamos a ir haciendo como que esta parte dentro de la definición de la programación o el significado de la PNL. La programación neurolingüística es pues es una triada conceptualizada. La programación pues se va a ir refiriendo a todo el repertorio de sentimientos, de comportamientos, de pensamientos que nosotros hemos automatizado o hemos sistematizado a lo largo de nuestra conciencia participativa, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Nos programamos. Aquí entra mucho el fundamento dentro de la psicología conductual. Siempre vamos a estar trabajando por estímulos y respuestas, ¿no? Programamos a nuestro organismo cuando escuchamos la alarma del teléfono, cuando nos marcan, cuando inclusive nos nombran, ¿no? Ya tenemos una programación automatizada, es un aprendizaje mecánico que vamos interpretando a lo largo de nuestra historia de vida. Esta parte de la programación también nos ayuda como que a activar algunos mecanismos que van a ser viables o tal vez no. Si tengo miedo, mi organismo va a tratar de alejarse de eso que le está causando miedo. Si me siento inseguro, pues mi programación organísmica va a buscar algo
que se aleje también de ese miedo, de esa angustia. O si me siento seguro, mi organismo va a programar como que un ente de seguridad, ¿no? Entonces, los pensamientos, sentimientos y comportamientos que hemos programado a lo largo de nuestra historia tienen que ver mucho en función a los estímulos que hemos contemplado a lo largo de nuestro desarrollo de vida. Todo esto lo hacemos de manera consciente o a veces de manera inconsciente. Entonces, en algún momento ustedes se van a dar cuenta cómo inclusive están condicionados a cualquier cosa que tengan en su mapa de vida pues relativamente amplificada, ¿no? Tal vez, bueno, en el caso de algunas personas que se condicionan mucho en cómo caminan, en cómo siguen los modelos de interpretación de la sociedad, ¿no? Vamos programando pues cada vez más nuestra capacidad de análisis y de comportamiento y de pensamientos. Y algo que también es bien relativo dentro de la programación es que pues prácticamente va quedando como en un almacenamiento en donde entra la siguiente terminología que es la neuro, ¿no? La programación viene en la parte neuro, que esta va a ir incluyendo nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y estos diferentes filtros personales. Cuando hablamos dentro de la capacidad de lo neuro, la capacidad de la programación es aquello que ya hemos relativamente hecho consciente en nuestra vida, en nuestra participación y pues ya hemos automatizado algunas cuestiones de pensamientos, sentimientos y comportamientos, ¿no? Lo neurológico es prácticamente aquello que va desde el ente organísmico biológico. Son las respuestas que nosotros tenemos hacia los estímulos. Si en algún momento tienen que levantar la mano, la respuesta neurológica ya accionó a que ustedes levantaran la mano, ¿no? Y todo es siempre dentro de la programación que también se ha implementado. Entonces, esta parte de lo neuro nos da mapas de la realidad, nos van agudizando en nuestros sentidos de la escucha, dentro del gusto, dentro de lo que yo puedo leer, dentro de lo que yo puedo revisar con mi visión y en los elementos kinestésicos entre el tacto y la sensación. El organismo que nosotros tenemos pues prácticamente es dentro de un tejido porosa mediante la piel y mediante este estímulo podemos ir sintiendo, podemos ir moviéndonos, podemos ir tocando, podemos ir escuchando, ¿no? Entonces, en esta parte de lo neurológico viene mucho la capacidad del neurodesarrollo. Algo que es muy característico dentro de esta parte del neurodesarrollo es que nuestro sistema cognitivo y nuestro sistema sensorial kinestésico se va desarrollando diferente en función a las etapas de nuestra vida. Cuando somos pequeñitos tenemos pues muy destapado la capacidad del gusto siendo bebés. ¿Por qué? Porque es el estímulo que más, el mecanismo erógeno que vamos a tener más presente, ¿no? Por esta parte de la succión, de ir probando cositas, ¿no? No hay un movimiento kinestésico. El neurodesarrollo solo se implementa como que en esta fase adaptativa. Vamos creciendo y vamos neurodesarrollando capacidades cognitivas que nos van a ir ayudando también a interpretar los estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, esta parte del sistema nervioso trabaja mediante la conceptualización de los estímulos que tenemos, más que nada para anclarlos en una secuencia vivencial y experimental que solo nosotras y nosotros podemos ir interpretando, ¿no? Entonces, programamos, el sistema neurológico empieza a hacer como que estas conexiones sinápticas para también dar respuesta a lo que tenemos a nuestro alrededor. Y después viene la terminología lingüística. Ya revisamos programación, neuro, ahora viene lo lingüístico. Y esto va a ir comprendiendo cómo nosotros podemos comunicar el uso de estos distintos lenguajes que podemos ir manifestando. Va a estar la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación verbal es la asertividad que yo voy a ir implementando para poder comunicar fonológicamente las cosas que estoy pensando, que estoy sintiendo, ¿no? Y dentro de la comunicación no verbal está la taxonomía gesticular, los movimientos que tengo, si en algún momento no me gusta algo, pues lo kinestésico va a estar también trabajando dentro de la imagen corporal. Entonces, esta parte de lo lingüístico nos va a ayudar a ir revisando
cómo nosotros establecemos un vínculo comunicativo a través de un diálogo interior para poder después interpretarlo de la manera exterior. Esto también nos ayuda como que a ir revisando sensaciones y sentimientos y anclando mucho nuestra capacidad emocional. Entonces, dentro de esta primera introducción, la programación neurolingüística nos ayuda al estar dentro del organismo a ir viendo nuestras respuestas y en cómo comunicamos cada una de las capacidades individuales que tenemos, ¿no? Entonces, es bien curioso, y aquí trabaja mucho como estamos trabajando mucho en la función de la sensopercepción, de lo kinestésico, de cómo hemos mecanizado algunas cuestiones de aprendizaje, de comportamientos, en cómo podemos interpretar cada una de estas acciones. Entonces, y como, bueno, aquí también entra muy relativo, dentro del trabajo social, dentro del desarrollo humano, dentro de la orientación educativa, ¿cómo se puede anclar la programación neurolingüística? Pues prácticamente si nos vamos a un ámbito educativo, pues debemos de ir como que transmitiendo un modelo de inteligencia emocional, de seguridad, ¿no? De autoridad, de liderazgo, en el cual el alumnado pues se va a dar cuenta que son modelos o aspectos significativos que van a ir abonando en la construcción del aprendizaje. En el trabajo social también está esta parte de cómo yo comunico asertivamente alguna situación a trabajar, alguna función de apoyo comunitario, y dentro del desarrollo humano entra esta parte de la programación neurolingüística como un ente evolutivo, en cómo vamos avanzando progresivamente en cada una de las potencialidades de las personas y cómo esto nos sirve también en un futuro para ir entablando conexiones biopsicosociales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aunado a esto, nos va a ir ayudando como que ir comprendiendo un poquito acerca de cómo podemos aplicar estos comportamientos que deben de ser adecuados para con nosotros mismos y nosotras mismas y para con la sociedad, ¿no? Entonces, en algún momento, pues, yo creo que también es muy relativo. A veces nos gana el enojo, a veces nos gana la frustración, ¿no? O cuando estoy enojado, emito un comentario que tal vez afecta hacia los demás, ¿no? Entonces ahí es donde también se debe de ir trabajando un poquito esta parte de la programación neurolingüística. Y algo dentro de esto también es cómo hemos desarrollado cada una de estas partes también para ir comprendiendo parte metodológica de lo que podemos hacer y deshacer en nuestro transcurso de día, ¿no? Entonces, programación neurolingüística pues va a ir trabajando con estas funciones neuronales, comunicativas, dentro de un ente biopsicosocial, organismo, mente y sociedad. ¿Ok? Bien, hasta este punto me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario. Sí, maestro Gabriel. Hola, hola. Sí, muy buenos días, profe. Estimados maestros, compañeros. Primero que nada, profe, de darle, agradecerle, gusto volver a coincidir con usted, maestro. Como comentaba hace ratito, la programación neurolingüística nace en los 70 con John Grinder. Mi duda al respecto es la siguiente, profe. Hace ratito usted nos comentaba de cómo nos programamos, de como seres humanos, cómo nos podemos programar. Mi duda al respecto es, por ejemplo, si yo como ser humano, digo, bueno, mañana tengo bastante ropa y quiero levantarme temprano a lavar, ¿no? O ocupo hacer X mandados, ¿no? Mi pregunta al respecto es si la mente es quien le da la orden al cerebro para que se autoprograme, profe. Tengo esa duda, ¿no? Ok, dentro de esta parte de la PNL hay una modelación. La modelación es la que nos ayuda como que a ir estructurando lo que debemos o no hacer. Ok, hace ratito yo comentaba dentro de la verdad objetiva, ¿no? Cuando nosotros seguimos la verdad objetiva, siempre vamos a tener como que bueno, en todo momento tenemos una secuencia de actividades, ¿no? Y siempre vamos a darle prioridad a algo que sí queremos hacer, ¿no? Entonces, si el día de mañana tengo mucha ropa que lavar, pero tal vez tengo otro compromiso, yo voy a seguir mi verdad objetiva. Tal vez diga, no, pues no voy a lavar la ropa porque tengo que hacer otra actividad y pues ya después soluciono esto, lo de la ropa, ¿no? La mente trabaja dentro de alguna programación ya desarrollada con anticipación, que esto nos va a ayudar como que a ir pues, prácticamente prediciendo qué campo de acción voy a realizar ante la situación que se me vaya presentando, ¿no?
Entonces, ¿nos programamos? Claro que sí, nos condicionamos, decimos, pues tengo que lavar la ropa porque tal vez más al rato no voy a tener tiempo, ¿no? Ahí ya nos estamos condicionando y nos estamos programando para hacer algo. Inclusive también para ir a trabajar, me programo en un tiempo estimado para poder llegar a tiempo al trabajo, ¿no? Entonces veo la ruta que voy a hacer, el tiempo que me va a llevar, cómo voy a ir, qué modelación voy a ir avanzando, ¿no? Entonces, dentro de la duda que menciona usted, maestro Gabriel, siempre vamos a seguir una verdad objetiva y a veces no. Es aquí donde también es muy relativo esta parte de la PNL. Si yo decido lavar la ropa, pero tengo alguna actividad pendiente, pues prácticamente si es mucho más subjetivo y es más importante la actividad y decido lavar la ropa, pues me voy a sentir como que en una consideración de que no comuniqué bien a mi organismo aquello que necesitaba hacer, ¿no? Entonces, la PNL nos ayuda como que a ir buscando un estado de bienestar y de satisfacción en las diferentes acciones que yo voy a ir desarrollando para poder comprender esta parte de mi estilo de vida, ¿no? Entonces, si yo decido lavar la ropa y no efectuar la actividad que me interesaba, al rato me voy a ir como que cuestionando el por qué mejor no fui allá, y luego tal vez lavé la ropa y me llevó más tiempo, o no estaba tan bien estimado lo que yo tenía que hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde sí trabaja mucho esta parte de la mente, de la estructura de nuestro organismo cerebral, pero también entra esta función de la sensación, del pensamiento, del comportamiento que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, esta parte también es muy interesante para poder ir retomándolo. Inclusive en nuestros días diarios, pues siempre nos programamos una hora de levantarnos, qué vamos a hacer, tal vez decido desayunar, no decido desayunar, desayuno en el trabajo, no desayuno en el trabajo, ¿no? Y eso es lo que también va como que anclando mucho esta parte del organismo dentro de la programación neurolingüística. Es como comunicamos aquello que yo necesito para tener una trascendencia y prácticamente estar bien con mi organismo. Entonces, eso es lo que podemos ir como que desarrollando. Por eso, dentro de lo que enfocaba mucho Grinder era esta parte de la persona, del aquí y el ahora, en cómo la persona se siente, en qué se está dando cuenta en estos momentos, en cómo también el sistema va otorgando como un sistema de programación y cómo también dentro de lo mental, dentro de la estructura psíquica, también voy anclando una fundamentación. Algo también que es muy interesante dentro de la verdad objetiva para poder aclarar un poquito esta duda es que la mente trabaja dentro de una función yoica, de una función consciente. Esto ya lo retoma mucho Freud, que es dentro del ello, el yo y el superyo, ¿no? Yo es la parte yoica, la que está consciente y que dice, pues sí, tengo que lavar la ropa o tengo la otra actividad, que es la parte consciente, la que está vivenciando la situación actual de lo que se está presentando. Está la parte del ello, que es la que se encarga como que de ser pues prácticamente el diablito que nos dice, no, no laves la ropa, no, mejor ponte a ver televisión, ¿no? O haz otras actividades, pero no tal vez lavar la ropa. El super yo es el que se va a encargar de regular y te va a decir, no, si lava la ropa, porque luego no vas a tener tiempo, se te va a acumular, ¿no? Entonces, la parte yoica, que es la que va a servir la verdad objetiva dentro de la gestal también el aquí y el ahora, es la que se va a encargar de coordinar el pensamiento y el comportamiento que vamos a efectuar durante ese momento, ¿no? Entonces, es lo que nos va a causar después bienestar y nos va a hacer sentir bien con los campos de acción que vayamos estructurando, ¿no? Y esto también es relativo, y el ejemplo también que marco mucho dentro de esta estructura psíquica es la modelación de los alumnos, ¿no? El diablillo siempre te va a decir, no entres a esta clase porque es aburrida, porque no vas a aprender nada, y la parte del super yo que va regulando las reglas morales, ¿no? La autoridad te va a decir, no, si entra a la clase porque si no vas a tener falta, no vas a ver qué se revisó en la materia, al rato vas a reprobar si aplican un examen, y pues quien se encarga de ir regulando todas estos campos de comportamiento es la parte consciente, ¿no? De nuestro organismo. Entonces ahí es donde también trabaja mucho la calidad del pensamiento, de la mente, y cómo podemos ir relativamente siguiendo esta verdad objetiva, ¿ok? Bueno, no sé si aclaro un poquito esta parte de la duda, maestro Gabriel, si no, pues ahorita sustentamos un poquito más. Sí, profe, todo claro, muchas gracias. Perfecto.
Bien, entonces dentro de esta distribución, la PNL, pues prácticamente cuando ustedes, bueno, el trabajo final que yo les he pedido es implementar esta guía práctica, esta guía pues tal vez didáctica que ustedes vayan analizando para cómo pueden ir contextualizando la PNL con alguna secuencia de actividades en sus rutinas de vida, en el trabajo, con las personas, ¿no? Con los vínculos afectivos, digamos, pareja, compañeros, amigos, ¿no? Y cómo poder integrar la PNL dentro de su contexto individual. Algo también que nos trabaja mucho el enfoque gestáltico, que también Grinder quería como que sistematizar, es como hablamos dentro de la unicidad de cada una y cada uno de ustedes, pues ustedes tienen una manera diferente de comunicar aquellas secuencias de comportamientos, sentimientos y emociones, ¿no? Puede tocar que haya una persona que sea muy expresiva con sus sentimientos y emociones y una persona que no, y se sienta bien con eso, ¿no? Pero ya después cuando se va como que integrando mucho el sistema comunicativo, y como inclusive yo me programo no expresar mis sentimientos y emociones porque soy hombre, ¿no? Que también ya es relativo al contexto social, ¿no? Y cómo también lo psicológico entra dentro de esa integración, o me programo sí expresar mis sentimientos y emociones porque me gusta también liberar un poquito sobre estas tensiones que tal vez en algún momento va a ir como que implementando mi desarrollo de vida, ¿no? Entonces, esta parte es la que también nos va a ir trabajando dentro de la modelación. La PNL hace rato les decía que es modelada, ¿no? Y es moderada dentro de la secuencia del organismo. Puede ser aprendida y también implementado a campos de acción o comportamientos que nos van a ayudar también a identificar nuevas formas de pensar. ¿Ok? Todo con la finalidad de que van a ir mejorando nuestra calidad de vida, nuestro aprendizaje y toda esta parte pues es siempre dentro de los modelos que tengamos a nuestro alrededor. Como también podemos ir aprendiendo la PNL, podemos ir como que interactuando dentro del campo social para ir viendo cómo yo puedo ir respondiendo ante las adversidades o ante los estímulos que yo encuentre alrededor de mi contexto, ¿no? Entonces aquí también es algo dentro de esta parte de la PNL como importante y también a tomar en cuenta mediante la distribución del sistema cognitivo que vamos pues interactuando o revisando en mi capacidad de análisis. Dentro de esta parte de la PNL también está como que la parte de ir como que revisando cómo nosotros somos subjetivos, cómo la experiencia que voy implementando en mi estilo de vida, también me ayuda como una herramienta de aprendizaje, ¿no? En cómo voy entrenando inclusive mi capacidad de comunicación. Y justo esta parte de la PNL también nos va preparando para ir como que comunicando, también para irnos dando cuenta de qué podemos hacer bien, de qué podemos hacer mal, y cómo también hay una mezcla y una unificación de ambos contextos dentro de lo bueno y lo malo, y cómo también eso nos va acompañando también para poder procesar y también para poder comunicar pues aquello que es relativo a mi estilo de vida. Hay tipos de experiencias, está la experiencia que es de manera subjetiva, en donde cada una y cada uno de ustedes van experimentando en base a sus sentidos, a esta parte de su percepción, y por lo tanto los pensamientos y sensaciones y actitudes van a ser diferentes, ¿no? Y van a comunicarnos de una manera diferente. Entonces, en técnicas de sensibilización se trabaja mucho esta parte de la experiencia subjetiva, en de qué me doy cuenta, cómo me sentí, qué puedo aportar, ¿no? Tal vez sensibilicemos una parte de nuestra infancia y tal vez yo tuve una infancia con carencias, entonces mis sensaciones y pensamientos y emociones van a ser diferentes a alguien que tuvo una infancia que fue un poquito más amable, que tuvo tal vez algunas consideraciones más enriquecedora, ¿no? Entonces, ahí vemos como que una comparación también dentro de las experiencias objetivas. Y la PNL se encarga mucho de ir como que transmitiendo todo esto para ir comprendiendo la relatividad de las cosas y cómo también podemos lograr esta parte de nuestros objetivos mediante cómo vamos relacionando estos intereses personales con lo que podemos experimentar, ¿no? Entonces, también esto también nos ayuda como que darnos una realidad, también anclarnos en alguna secuencia de valores, en algunas secuencias de algunas virtudes que también identifiquemos en nuestra persona y que también van como quedando esta parte de alguna función metodológica que nos ayuda también a ir viendo la vitalidad de nuestro procesamiento, ¿no? Entonces, aquí también
Es muy interesante como que ir viendo cómo podemos percibir dentro de nuestra universidad la función social que tenemos en nuestro alrededor, en cómo nuestro organismo también capta dentro de esta parte de la sensopercepción diferentes imágenes, diferentes secuencias y cómo vamos construyendo una parte cognitiva mediante esta capacidad de ir transformando la información que entre en nuestro organismo y cómo también lo podemos comunicar de manera pues tal vez asertiva o diferente con las y los demás. Finalmente, esta parte del modelo de la programación neurolingüística también pues prácticamente integra esta parte yoica que les había comentado hace un momento y pues nos da como que esta dimensión dentro de lo cognitivo emocional y también dentro de la capacidad cerebral y esta parte neurológica. Entonces, debemos de ir como que considerando esta parte de cómo podemos ir responsabilizándonos de todo lo que podemos ir como que implementando en nuestra vida y cómo también todo esto puede ser gratificante. ¿Ok? Bien, hasta este punto le voy a dar una pausa porque ya solo queda un minutito para que se cierre la sesión. Deshabilito esta y pueden integrarse, bueno, enseguida en el mismo enlace. ¿Ok? Entonces, para que se conecten al mismo enlace y ya avanzamos con la siguiente sesión. ¿Vale, vale? Sí, profe. Ok, profe. Perfecto.